Y para seguir profundizando sobre esta intervención histórica de Volodymyr Zelensky en el Parlamento chileno y este acercamiento a Latinoamérica del presidente de Ucrania y también lo que significa también el apoyo que busca recibir de esta parte del mundo el presidente de ese país, conversamos a esta hora con el analista político ucraniano justamente del Centro de Diálogo Transatlántico, Oleksandr Slivchuk, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos también este diálogo. Buenos días acá en Latinoamérica, me imagino que buenas tardes allá en Ucrania. Buenos días, gracias por preguntarme. Saludos desde Ucrania. Gracias, Oleksandr, también por este diálogo. Y la primera consulta tiene que ver con la importancia justamente de la intervención de Volodymyr Zelensky en Chile, pero que también tiene un guiño, por decirlo de alguna manera, una señal hacia todo el continente latinoamericano. Aquí en Ucrania analizamos esta decisión de Zelensky a salir por primera vez ante el Congreso de Chile como país latinoamericano. Chile es nuestro aliado casi principal en la región y que el gobierno ucraniano puede contar con el apoyo de Chile y cuenta ahora con el apoyo de Chile, porque la posición del gobierno de Chile es más adecuada, es decir, más real sobre lo que pasa ahora en Ucrania. Muchos gobiernos en América Latina quieren quedarse neutral, no hablar sobre este asunto. Chile no. Y aquí analizamoslo de forma muy positiva. Los políticos chilenos entienden los riesgos y la realidad que está pasando ahora en Ucrania. Y esto es la consecuencia porque el presidente Zelensky decidió a salir ante los diputados del Congreso chileno por primera vez, que es un señal súper positivo para las relaciones bilaterales y también que demuestra que Chile es, es decir, un país que puede liderar en todo el proceso de la búsqueda de apoyo para Ucrania en la región latinoamericana. Claramente la guerra tiene dos aristas, una la parte bélica, la guerra propiamente tal, los enfrentamientos en terreno entre las tropas rusas y ucranianas, pero también tiene una ofensiva diplomática que tiene que ver con lo que justamente está haciendo el presidente Volodymyr Zelensky, esto de acercarse a los organismos internacionales, acercarse a Estados Unidos, por supuesto, recibiendo el apoyo, a la OTAN y ahora también a Latinoamérica. ¿Cómo analizas tú justamente el avance de estos apoyos internacionales? Pensando también a lo que hizo referencia a Volodymyr Zelensky, a lo de la Corte Penal Internacional, la persecución que se busca a través de los organismos internacionales de justicia internacional hacia las autoridades rusas, específicamente a Vladimir Putin. Zelensky utiliza la narrativa que me gusta de verdad, que guerra es injusta para todos los países, no solamente para los países de Europa o occidentales, como les llamamos, sino también es una guerra injusta para los países latinoamericanos y otras regiones, porque es lógico que todos sabemos que Rusia nos atacó y es una guerra negra y blanco, es decir, en Ucrania sigue la búsqueda del apoyo global, es decir, hay un concepto que se llama el sur global y en Ucrania queremos construir estos puentes de contactos y relaciones con países desde las regiones lejanas como Chile, por ejemplo, porque es posible encontrar las páginas mutuas, mucho en común en nuestras historias, en los intereses, etcétera. Porque condenar una invasión, eso hay que hacer para todos. No esperamos para que los países latinoamericanos nos mandan material defensivo o ofensivo. Lo queremos, pero entendemos la realidad que cada país tiene su propio interés. Pero en la cuestión de ofensiva diplomática, esto se puede hacer y esto hay que hacer, porque Rusia demuestra que desrespeta todas las reglas que disfrutamos antes, incluso que países latinoamericanos también disfrutaron antes de la invasión. Es que por eso para los gobiernos, para el gobierno de Chile, hay que condenar, hay que comunicar, hay que tomar la posición proactiva para Ucrania y demostrar a todo el mundo que el sur global y la región latinoamericana no es una región prorrusa y que Rusia no puede buscar apoyo ahí
a través de los gobiernos que todavía son neutrales. Hay que cambiar esta realidad y demostrar que países latinoamericanos también tienen su voz y están en contra de la guerra. Usted hacía alusión al relato justamente de Volodymyr Zelensky, que tiene que ver mucho también con el tema comunicacional, cómo se planta frente al mundo para contar lo que está ocurriendo justamente en su país. Y en ese sentido, el relato también tiene que ver, y se lo pregunto, como una amenaza hacia la democracia. Es decir, la invasión de Rusia a Ucrania no solo es una amenaza a Ucrania, no solamente es una amenaza a Europa, sino que es una amenaza al sistema democrático mundial, a la democracia como concepto. Sí, porque Rusia no respeta nada, es decir, tenemos acuerdos bilaterales, tuvimos con Rusia antes. Rusia no respeta nada en general. En nuestra historia global tuvimos páginas cuando los imperios ocuparon sus países vecinos, pero esto ya es una historia. O sea, no existen imperios más. Pero Rusia todavía quiere vivir en esta época atrasada con las guerras convencionales, con los tanques, con las invasiones, etc. A mí me parece loco, raro y absurdo, pero es la realidad. Y el mundo global no puede permitir para que Rusia gane esta guerra. Lo mismo que no podía permitir para que Alemania nazi ganara la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es una violación general de los conceptos y protocolos de la ley internacional que debemos respetar. Rusia a veces utiliza narrativas que Estados Unidos hicieron lo mismo en Irak, en Afganistán, etc. Pero eso no permite a Moscú a invadir sus vecinos, a matar civiles, a destruir ciudades completas, porque lo que el presidente dijo en su discurso en el Congreso es una verdad. Cuando Rusia destruye totalmente pueblos y ciudades, les arrasa hacia cero. No queda nada después del fuego de artillería. Y eso no puede ocurrir en el siglo XXI. Eso no es una política, es una invasión total contra el pueblo. Lo mismo que hicieron los alemanes en Europa hace un siglo. Rusia lo repite ahora. Por eso, quedarse neutral, no hablar sobre esto en América Latina me parece raro. Por eso buscamos esos contactos, buscamos este apoyo. Queremos convencer más socios en Chile y en otros países latinoamericanos para demostrar que Rusia está sola, que Rusia está aislada, que el gobierno ruso hace errores tras errores. Hay que acabar con eso lo más pronto posible. Solamente con una voz unida de las regiones esto es posible, porque antes yo creo que en América Latina no hablaron nada sobre Ucrania. Ahora esto se cambia. Alexander, ¿cómo es la situación actualmente en el frente? Hemos tenido noticias, por lo menos en las últimas semanas, de la situación crítica que está pasando la ciudad de Bajmut, por ejemplo, con el grupo Wagner que está presionando y ha tomado sectores importantes de la ciudad. ¿Cómo es la situación general de lo que está ocurriendo hoy en el frente? El frente está frenado en Bajmut, si siguen las batallas más sangrientas, es más una guerra de posiciones. Rusia entra, Ucrania recaptura el control, después se retira. Bajmut es una zona destruida. Ayer Rusia declaró que tomaron el centro, hoy Ucrania declaró que retomaron el control sobre el centro. Así que ambos bandos pueden avanzar en Bajmut. En general, el frente no hay movimientos. Ni Rusia ni Ucrania ahora ganan mucho terreno, por eso ambos bandos se preparan para la contraofensiva. En Ucrania hace mucho frío, hace lluvia, a veces nieve, y en tal condiciones es difícil para las tropas terrestres avanzar. Incluso que Ucrania espera la llegada de los últimos equipos blindados de los tanques. Algunos ya llegaron desde Polonia, Finlandia, Portugal, Gran Bretaña. Algunos todavía se esperan desde Alemania y España, por ejemplo. Esto es la cuestión de tiempo. Nos comunican que durante la primavera van a empezar las maniobras y contraataques ucranianos en el frente, pero por ahora la situación está frenada. Yo anticipo que las batallas seguramente van a durar en el este, la provincia de Donetsk y Luhansk, y en el sur, la provincia de Zaporizhia
y Gerson, 4 provincias que nos queda para recapturar el control. Inteligencia ucraniana comenta que será posible este año, no sabemos. Todo depende de los recursos que tenemos y del apoyo internacional y también de supervivencia del gobierno de Putin, que cada vez parece más débil que era antes. Alexander, y con esto termino la conversación. ¿Cómo tomaron ustedes la noticia de ayer, la incorporación de Finlandia, a propósito justamente también de la guerra, a la OTAN? Un fracaso de política exterior rusa general. También demuestra que la OTAN, que amenaza de la OTAN siempre era una excusa para Rusia a atacar sus vecinos. Ahora la frontera entre Rusia y la OTAN es 1.300 kilómetros más larga. Por eso Putin siempre declaraba en sus declaraciones que no quiere para que la OTAN se acerque, pero Rusia no debe atacar a sus vecinos para que la OTAN no se acerque. Finlandia tiene miedo. Finlandia en su historia era 2 veces atacada por Moscú, por la Unión Soviética, antes de la Segunda Guerra Mundial y después. Finlandia perdió su terreno en estas guerras y por milagro yo creo que sobrevivió como un país. Y ahora Finlandia tiene miedo que va a ser la siguiente después de Ucrania. Finlandia no tiene tan recursos humanos y militar para defenderse. Ucrania sí tiene, Finlandia no. Por eso para ellos, incorporación a la OTAN es la cuestión de sobrevivencia. Para Rusia es una demuestra que Rusia es una amenaza. Los países no respetan Rusia, pero sí tienen miedo de Rusia. No es normal. Yo creo que los países en América Latina no tienen miedo de sus vecinos. En Europa es diferente, porque Rusia es un país agresivo, autoritario, que rompe reglas y la realidad se cambia por eso. Ojalá Ucrania sea el siguiente país a incorporarse a la OTAN para asegurarse, pero es la cuestión mucho más difícil que la incorporación de Finlandia. Alexander Slivchuk, analista político ucraniano del Centro de Diálogo Transatlántico, en diálogo hasta ahora con DNews, saliendo para toda América Latina. Agradecemos esta conversación, Alexander. También te enviamos un fuerte abrazo. Sabemos que la situación es difícil día a día allá en tu país, así que muchas gracias por esta conversación. Gracias a todo el Chile. Muchas gracias por su solidaridad y apoyo. Hasta luego.